ciclo de entrevistas sobre sostenibilidad en el ámbito turístico. Hoy vamos a tener a Luigi Stefanelli. Él es el director general para España, para Francia y Portugal de Costa Cruceros. Luigi, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias Un placer contar contigo. Como digo, oportunidad. en el ciclo de sostenibilidad en el ámbito turístico hay un segmento en el que la sostenibilidad está puesta en el foco. Hemos hablado muchas veces en hotelería, hemos hablado en destinos, pero sin ninguna duda, Luigi, yo creo que todo lo relacionado con los cruceros y por todo lo que ha envuelto a los cruceros en el ámbito medioambiental, incluso social, en los destinos en los que habéis estado trabajando, en los puertos, es absolutamente relevante la sostenibilidad. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿qué estáis haciendo como industria? El por qué está bastante claro. ¿Qué estáis haciendo como industria para alinearos con esos objetivos de sostenibilidad en los destinos en los que estáis trabajando, operando? Bueno, en general la industria hace ya años, incluso antes de pandemia, que está invirtiendo muchísimo en nuevas tecnologías, en economía circular con los destinos. No solo, quiero decir, el Grupo Costa, sino efectivamente toda la industria. Pues hablando de tecnología, tenemos que pensar en los nuevos barcos al día de hoy como verdaderas Smart City. Pues toda la industria está invirtiendo muchísimo en este sentido y merece la pena subrayarlo porque se habla de inversiones de miles de millones de euros. Y el barco está empezando ya desde hace unos años a ser el destino en sí mismo. Entonces esto tiene un valor muy importante. Por otro lado, como decía, el trabajo con las comunidades locales en la generación de una verdadera economía circular. En este sentido, la industria, tanto en España como fuera de España, ha hecho muchos esfuerzos. Estamos trabajando con instituciones, autoridades portuarias, por supuesto, en muchos proyectos. Vamos desde la electrificación de los puertos, como decía, la economía circular en el destino para la generación de trabajo, tanto en tierra como a bordo, o bien sea, por ejemplo, en desarrollar excursiones de la mano con las instituciones locales de cada destino donde vamos. Si ya pasamos a lo concreto, en tu caso Costa, el proceso de descarbonización de vuestras pequeñas ciudades, ¿no? Como tú dices, de vuestras Smart Cities, estáis ya muy focalizados en ello. De hecho, habéis creado un departamento solamente para la descarbonización. Entiendo que forma parte de un proceso en el que las nuevas naves ya vienen con toda esa filosofía incorporada, ¿verdad? Por la parte tecnológica, ¿no? y de hardware de los barcos, pero entiendo que también hay un proceso de adaptación de las naves que ya estáis operando desde hace muchos años y que están en una vida operativa todavía, ¿no? ¿Qué estáis haciendo en Costa? Bueno, en general, nosotros, siendo parte del Grupo Carnival, que es el operador de cruceros más grande del mundo, como tú bien dices, se ha creado un departamento de descarbonización muy vertical, pues que trabaja absolutamente en esto. El objetivo nuestro es un objetivo muy ambicioso porque queremos llegar cuanto antes a emisiones cero. Claramente es un trabajo largo que conlleva muchos esfuerzos, pero que hemos empezado desde hace ya unos años. De hecho, a pesar de haber creado un departamento muy vertical, hablando de ejemplos concretos, el Grupo Costa en el mundo ha sido el primer grupo, la primera naviera a invertir en el gas natural licuado, que es al día de hoy el combustible más limpio que haya. Pues este es un ejemplo tangible, pero... Y si tuvieras que cuantificar eso, por ejemplo, ¿no? En lo que supone de reducción de emisiones, por ejemplo, que seguro que lo tenéis, sí. Lo tenéis radiografiado perfectamente. Para darte una idea, estamos hablando de reducción de CO2 de un 30%. Vale. Ya, o sea, un 30% ya. Y queréis llegar a cero. Queremos llegar a cero emisiones totales. Y bien, como tú dices, no es solo una cuestión ligada a los barcos a los nuevos barcos, sino también a inversiones tecnológicas en los barcos que ya existen dentro de nuestra flota. De hecho, periódicamente nuestros barcos tienen que pasar por
el so-called dry dock, y aprovechamos para efectivamente hacer un upgrade, ¿no? del barco. Sobre todo enfocado a la sostenibilidad, entiendo también, ¿no? La gestión de la energía, el agua también, ¿verdad? Totalmente. A bordo de los barcos, por ejemplo, reciclamos el agua del mar para uso a bordo, uso cotidiano a bordo del barco. Siempre hablando de sostenibilidad en el ámbito medioambiental, para darte una idea, nosotros desde ya hace muchos años que tenemos la separación de residuos al 100%. Es decir, esto es un hecho que llevamos desde hace años y que a veces se pierde un poco, ¿no? Pero para darte una idea, una ciudad que hace como referencia en el mundo, que está considerada como una de las top en este sentido, es San Francisco, que llega al 80%. Nosotros a bordo de todos nuestros barcos llegamos al 100% de separación de residuos. Además, siempre hablando de proyectos concretos, nuestros ascensores en los barcos más nuevos generan energía con su movimiento vertical. Es decir, hay muchas de estas pequeñas mejoras hacia la optimización, ¿no? Claro. Energética, entiendo que también, porque el impacto, entiendo, por ejemplo, que el combustible en los últimos años, o en el último año, tiene que haber sido brutal, ¿no? En cuestión de costas, ¿no? Sí. De costes. Sí, efectivamente. Como tú bien decías, estás focalizando en la sostenibilidad, en el I, ¿no? Del ESG, en la sostenibilidad medioambiental, pero ahí también estáis llevando a cabo otras acciones en otros ámbitos de economía circular, también relacionados mucho con los destinos en los que estáis operando, con la sociedad en los destinos en los que estáis operando. ¿Qué estáis haciendo? Bueno, en este sentido tenemos allí también varios proyectos. La sostenibilidad, como tú dices, no es solo una cuestión medioambiental. Entonces, nosotros vemos el destino no como un puerto de subida y bajada de pasajeros, sino como un ecosistema. En cuanto a ecosistema, todos los actores involucrados tienen que ganar algo. Y no me refiero a una ganancia en cuanto a económica, sino que tiene que ser a 360 grados. Pues estamos trabajando con varios destinos para desarrollar algunos proyectos. Por ejemplo, hemos hecho un proyecto con el Banco de Alimentos y recientemente hemos anunciado que retomamos este proyecto que habíamos lanzado antes de la pandemia. Pues en este caso, toda la comida preparada pero que ni ha llegado a nuestra línea de buffet, se dona al Banco de Alimentos. Pues esta es una demostración. ¿En qué puerto, por ejemplo, concretamente estáis haciendo eso? En este caso, ¿no? Barcelona, pero nuestra ambición es de extenderlo a todos los puertos españoles. A todos los puertos en los que vais a estar operando, ¿no? Claro, digamos, como una forma de vincularos un poco más con... Llevamos ya haciéndolo, por ejemplo, en varios puertos italianos. En Marsella también. Pues nuestra idea es de extenderlo cuanto más posible, porque es un proyecto que nos está dando muchísima ilusión por un lado, sino también efectivamente resultados, porque ayuda. Por otro lado, en cuanto a economía circular, como decía antes, el ecosistema, pues sobre todo en la ciudad de Barcelona estamos trabajando muy de la mano con las autoridades locales en la generación de trabajo, tanto en tierra como a bordo. Pues una vez más el crucero no es un barco que llega, desembarca unos miles de pasajeros y se marcha, sino que es un actor más que contribuye a la economía local. Pues en este sentido creo que el Grupo Costa ha hecho bastante. Tenemos otro proyecto, en este caso en Italia, que se llama Guardianes de la Costa, con escuelas italianas. A cada una se le da en gestión un trozo de la costa para que lo cuiden y para que lo mantengan limpio. Pues esto también es una demostración
que el crucero va más allá de un puerto de subida y bajada. Abundando en esta cuestión que estás diciendo, es evidente que, ¿no? que en los últimos años la imagen de la industria de los cruceros, de la actividad crucerística en los destinos, pues ha sufrido mucho, ¿no? En algunos casos, bueno, pues con esa masificación que se ha visto, que ya se está intentando solucionar a través de soluciones de smart y de convenios con los puertos para que no haya esa aglomeración de cruceros. ¿Crees que por la parte de la sostenibilidad es una de las palancas por las cuales vais a lograr una mayor aceptación en los destinos? Es evidente que CLIA ya ha estado haciendo toda esa labor en los últimos tiempos, pero entiendo que vosotros también como marca estáis viendo en primera persona que hay un proceso. ¿Está habiendo un poquito más de aceptación en los destinos? Hablo sobre todo por la parte de sociedad, frente al rechazo que ha habido en algunos casos de forma muy visible, ¿no? Incluso incómoda para los pasajeros, ¿no? Yo creo que sí, en general creo que sí, porque hay hechos tangibles, evidentes, y no se pueden denegar. Pues en este caso, como tú decías, de la mano de CLIA, nosotros como industria estamos trabajando con todas las instituciones y autoridades locales, porque queremos efectivamente trabajar de la mano, pero sobre todo trabajar y hablar de hechos. Pues cuando se habla de cruceros, es verdad que a veces, debido al tamaño, hay una mala fama, ¿no? Pero efectivamente cuando bajamos a tierra y vamos un poco más en los detalles, el crucerista es un turista que gasta en promedio más de cualquier otro turista en destino. Las navieras están invirtiendo, como decíamos antes, todas en proyectos de sostenibilidad medioambiental. Queremos y estamos, en algunos casos, trabajando con los destinos para desarrollar excursiones que puedan evitar la masificación dentro de los centros de las ciudades. Es decir, es un trabajo a 360 grados, pero los resultados en algunos casos ya se ven, son concretos, evidentes, y en otros casos estamos súper abiertos a trabajar de la mano. Es fundamental. A ver si en esta reactivación, ¿no? turística que hemos tenido en 2022 y que se prevé para 2023, pues en este reseteo que ha sido para algunos destinos, bueno, cómo encaja, ¿no? el retorno a la actividad crucerística en esos destinos. Para terminar, Luigi, una cuestión que creo que te da especial ilusión comentar, porque volviendo al ámbito de la sostenibilidad, que es el foco de la entrevista de hoy, no hemos hablado de negocio, podríamos haber hablado mucho también de negocio, pero hoy hablamos de sostenibilidad. Hay una cuestión de cara a futuro que estáis trabajando, que es un proyecto muy chulo que creo que podrías explicar, que es el arroz del mar, ¿no? Con Ángel León. Sí. ¿Qué es el arroz del mar? Bueno, eso es, como tú dices, es un proyecto que nos ilusiona muchísimo. Básicamente, nosotros tenemos una partnership con el chef del mar, Ángel León, porque los menús a bordo del barco están diseñados de la mano de él, junto con otros dos chefs, uno italiano y una francesa. Pues bien, Ángel ha trabajado mucho en los últimos años en un proyecto impresionante. Básicamente, existe un alga que produce como una semilla, por eso que se parece bastante al arroz, y pues bien, él ha creado como un huerto marino donde está produciendo este arroz. Y este arroz, efectivamente, debido a la potencialidad de cultivar este tipo de alga en el mar, puede ser algo... una solución sostenible al tema del hambre en el mundo. Pues, ¿qué pasa? Que claramente para llevarlo a un nivel importante hay que escalar este proyecto. Pues bien, allí hemos visto una oportunidad de ir de la mano de Ángel en este sentido, y nuestra fundación Costa Crociere Foundation está ayudando desde un punto de vista financiero y de network para que este proyecto efectivamente pueda empezar. ¿Dónde se está haciendo despegar. Concretamente? En el sur de España, cerca de Cádiz, muy bien. Donde Ángel tiene su restaurante, su base. Pues Luigi, muchas gracias, muy interesante todo lo que nos has contado de sostenibilidad en el mundo de los cruceros, especialmente en Costa. Ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias.